Porque últimamente ustedes no se dan cuenta que cuando yo estoy hablando enfocan la pared. Sí, porque son los caraquistas. Qué bueno que tenemos béisbol. Y qué bueno que tenemos aquí a Jesús María Casal, presidente de la comisión de primaria, para ver si hablamos con la gente. Déjame tratar de ser respetuoso, porque a mí se me sale. Tú sabes que en todo este proceso que acabamos de vivir, con la desaparición del interinato, las fuerzas radicalizadas que defienden esas políticas comenzaron a acusar al G3 de vendidos, traidores, alacranes. Y entonces tú los veías, todo el mundo, uy, ¿qué es esto? Ah, alacranes, no sé qué cosa. Entonces, hay un sector de la oposición que siempre habló de Broto que ha sido acusada de lo mismo. Pero ahora, alacranes somos todos. Pero esa dinámica de pensar que todos son alacranes y que todos son malos, que son, es más que perversa, es un agregado más, un discurso hacia la gente: no te metas en la política porque ahí en la política no hay nadie bueno. Entonces yo veo todo esto que está ocurriendo y dice, oye, esta es la oportunidad para decir que eso no es verdad, que la política es una pasión, y como pasión es como cuando una mujer te bota, ¿no? Cuando una mujer te bota, tú terminas pegado a una botella que no es de agua, oyendo unas canciones, toma este puñal. Inclusive ahí en el hip hop y en todo eso hay unas canciones de despecho peores que las que nuestra generación vive en un bar. O sea, terribles porque tienen el sexo, no tienen complejo en discutir sexo. Pero la política es muy dura. Y yo creo que a ti te ha tocado, te está tocando un episodio de la política muy complejo. Fíjate, el lunes amanecimos con unas protestas de los maestros por todos lados. En pueblitos, ciudades, grandes las protestas. Más grandes que la vez anterior en que los maestros se movilizaron. Pero no solo eso, en Mérida hay un lío enorme por la falta de la gasolina, en Sidor hay unas protestas, bueno, pero no son las protestas, sino que hay una amenaza de confrontación, de volver otra vez a caernos a mordisco por la situación del dólar. Del dólar que eso de meterle dinero permanentemente al dólar sin avanzar en la construcción de políticas que vayan estabilizando el país, hace que, bueno, aquello es un barril sin fondo, ¿no? Entonces, hay gente que está diciendo, vamos a conocer tu opinión por ahí, Jesús María, que viene un estallido social, en las redes hay hora cero, llamados otra vez a la insurrección, cuando los que están haciendo eso no se dan cuenta que esos argumentos perjudican a los maestros, porque el gobierno hay un momento que va a decir, estos me quieren tumbar, y entonces las reivindicaciones de los maestros, que son justas, pasan a ser parte de una conspiración. ¿Cómo tú estás viendo este clima? Antes de meternos en lo tuyo. Sí, gracias, Kiko. Mira, efectivamente yo creo que esas protestas hay que observarlas muy atentamente. Me parece importante que la gente ejerza sus derechos, su derecho a la protesta, que reclamen por sus reivindicaciones ante esta situación que se hace agua el salario, las pensiones. Y fíjate que esto se conecta con la primaria. ¿En qué sentido? Que nosotros apenas nos instalamos, iniciamos un proceso de consulta con todos los sectores políticos y sociales. Y subrayo en este caso los sectores sociales, porque también nos reunimos con sindicatos, así como nos reunimos con estudiantes, con gremios, y los sindicatos, entre ellos también pensionados y jubilados, nos hicieron referencia a justamente a eso, como ellos tienen que ir a la calle, y es la única manera de que ellos consigan las cosas. Pero estoy de acuerdo contigo en que esas protestas hay que interpretarlas bajo esa perspectiva de que es un sector que legítimamente quiere ejercer sus derechos para obtener determinadas reivindicaciones, un salario justo. No se insertan en lo que puede ser una lucha política tradicional que se ha tenido en los últimos años, sino que hay que también respetar su propia identidad. Esa es la clave, porque si tú te metes a politizarlas desde el punto de vista militante, pues las echas a perder, las desfiguras. Fíjate que incluso nosotros decíamos, dándote la razón en eso, en las propias consultas con los sindicatos, nosotros dijimos, no es que estamos invitando a sindicatos de oposición, estamos invitando a los sindicatos porque representan ese sector. Ellos definirán con qué sector político se identifican, porque los respetamos en su identidad, se aplica lo mismo. Hay que respetarlos a ellos en su identidad y que ellos mismos definen su movimiento y cuáles son sus objetivos. Ahora fíjate, ¿para qué en una realidad normal, para que estas
protestas tengan sentido, tienen que ser politizadas y vincularse a los discursos de la política, porque si no terminan siendo, se aíslan o pierden futuro. En este país donde el dejar pasar es una política, fíjate cómo la Plaza Altamira, el paro, se murieron de dejar pasar. O Guaidó, pues nadie lo metió preso, ¿no? Pues, para que se desgastara el mismo. Entonces, pero si la política se mete con todo su despelote a las luchas sindicales que medio se están recobrando, las terminan de empavar. Puede ser exacto, que esos mismos actores vayan definiendo pues cómo ellos inscriben eso en un planteamiento político más amplio, ¿no? Pero que venga de las bases, pues de la propia autonomía de esos sectores. Fíjate que yo he llegado a la conclusión que todo lo que está ocurriendo tiene una lógica de la política, porque hay gente que dice, hay que regresar a la política. ¿Qué significa regresar a la política? Primero la gente, antes que mi ambición de llegar al poder. Primero la gente, antes de Maduro vete ya, o de cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ahí está la gente y su problema. ¿Cómo la política se relaciona con ellos? Bueno, eso es parte de lo que tienes que discutir. Y yo diría que allí es muy importante la política de los derechos, pues rescatar eso, que la gente pueda ejercer sus derechos, su derecho a la huelga, su derecho a la protesta, a la contratación colectiva. A partir de los derechos se puede construir además una agenda para todos los venezolanos, porque está en la Constitución, está en los tratados internacionales. Nosotros, por ejemplo, con el trabajo que estamos haciendo, hemos insistido y eso lo hemos confirmado en conversaciones con muchos actores del interior también, actores sociales, que la primaria queremos basarla en el ejercicio de derechos, el ejercicio del derecho de participación política. Hay jurisprudencia constitucional al respecto, es decir, que internacional también, queremos sobre todo reivindicar ese derecho de la gente a ejercer sus derechos. Primero, debemos partir, porque esto a veces no se tiene en cuenta cuando se habla de la primaria. La primaria se conecta con el derecho de cada organización política de elegir por métodos democráticos su candidato a un proceso electoral. Pero en este caso de la primaria se ponen de acuerdo varias organizaciones. Y en el caso de esta primaria tiene pues un carácter abierto en el sentido de que todos los electores pueden votar. Y también participan factores políticos externos a la plataforma unitaria. Pero no es bueno no perder de vista esa raíz. Todo parte del derecho de las organizaciones de elegir a sus candidatos y la Constitución exige que sean métodos democráticos. Uno de los métodos posibles es el de la primaria. No tiene que ser, no necesariamente es el mejor, eso hay que valorarlo en cada contexto, pero es uno de los métodos democráticos para elegir candidatos. Vamos a ir al corte, pero fíjate, Rafael Arraiz Lucas, lo dije bien porque yo siempre le cambio el nombre. Rafael, que es un hombre muy sensato, Claro. de absoluto respeto, dijo en este programa, bueno, pero volvimos a la lucha electoral de donde nunca debimos haber salido. Porque aquí, en el